Shabbat Shalom, amados, nuevamente conectados desde los montes del Valle de Curacaví en Chile, su servidor Osvaldo Calderón, en un nuevo Shabbat, en un nuevo día de enseñanza y de revelación por parte del Padre. Y bueno, ya antes de entrar en tema, usted bien sabe, tenemos este libro que el Ruach nos entregó, que es un resumen de la Escritura de principio a fin, ¿no es cierto?, con muchas cosas que van conectando esas partes que han sido de alguna manera olvidadas o muchas de ellas quitadas, y lo cual implica no entender a cabalidad justamente la conexión entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Hay un espacio de silencio entre medio, hay varias cosas que aparecen y luego no aparecen. Estamos hablando justamente en el caso de los levitas, después no aparecen los levitas, aparecen rabinos. Todas esas cosas están explicadas justamente en este libro y claramente se nos conectan todas las cosas que han sido justamente ocultadas, disipadas y borradas muchas veces, ¿no es cierto?, en muchas ocasiones a través de los años. Y es por eso que claramente hoy día, entendiendo cómo opera la religión en relación justamente a la verdad, es justamente el Ruach HaKodesh nos entregó este resumen de la escritura de principio a fin, de Bereshit hasta justamente Apocalipsis, para hacernos entender a grandes rasgos claramente la historia del planeta y la historia de los hijos de Elohim, porque también en este libro vamos a ver nosotros justamente la división de la raza humana correspondiente a los hijos de la serpiente y los hijos de Elohim. Así que los dejamos claramente invitados a que lo puedan adquirir de forma absolutamente gratuita y se pueden conectar a través de nuestra página aquí en Facebook, recordando claramente también a los amigos que están conectándose en este tiempo también a través del canal de YouTube, que pueden hacer acceso a nuestro canal de aquí también de Facebook, el Ministerio Venga tu Reino Chile, y así justamente poder enviarnos su correo electrónico y nosotros enviárselos por PDF y empezar a revisarlo y a estudiarlo absolutamente gratuito y juntos, en el horario que usted lo necesite. Agendamos y dejamos todas las cosas ordenadas para empezar a estudiar nuevamente justamente las escrituras de principio a fin. Bien, y dicho eso, entramos en el tema que hoy justamente el Padre nos ha dado para poder entender más todavía, muchas más cosas. Y yo creo que lo que hoy día vamos a revisar que es justamente la unción y cuál es el propósito de la unción. Vamos a ver cuáles son las características de la unción, a quién se le llama ungido, porque usted podrá entender que hoy día la religión, a cualquier persona que tiene carisma, vuelvo a repetir, a cualquier persona que tiene carisma, tiene desplante, se mueve, digamos, en el escenario, porque realmente son escenarios los que ellos tienen, no es un lugar donde se ministre justamente desde una posición de kedushá, de santidad, de pureza, una conexión entre cielos y tierra para poder entregar palabras, no es lo que se ve en la religión. Se ve muchas veces muy buenas puestas en escena, por decirlo de una manera, pero no es unción lo que justamente se ve. Lo que se ve es carisma, se ve un movimiento, por decirlo de alguna manera, un desplante escénico justamente para poder entregar un mensaje. Y eso nosotros podemos verlo en cualquier lugar, o puede ocurrir eso. Las personas que están haciendo los coach ahora, los coaching, ¿no es cierto? Esos entrenamientos para empresas, cosas como esas, tiene que ser una persona que sea motivadora. Yo no sé si usted ha escuchado hablar de eso, los motivadores. De hecho, tanto en el ámbito de la televisión se llaman animadores. Yo no sé si usted entiende lo que estamos hablando, porque hoy es justamente lo que vemos es eso, son animadores, personas con carisma, pero carentes absolutamente de unción, porque hoy día vamos a entender, yo creo que más de alguno de ustedes que ya está entrando a ver un poco lo que estamos conversando, se podrá dar cuenta que no estoy diciendo absolutamente nada nuevo, ni tampoco estoy desviándome de una realidad ni de una verdad, absolutamente no, porque usted aquí vamos a revisar efectivamente a través de la Escritura qué viene siendo una persona ungida y cuáles son los propósitos de las personas ungidas y claramente quiénes son los que hoy día sí llevan esa unción justamente en sus vidas. Así que ese es el tema que hoy día vamos a revisar, y algo que vamos a ver con respecto al tema de la unción son cuáles son los rasgos, cuáles son las características que debe de manifestar una persona que técnicamente ha sido ungida. Ahora,
Aquí vamos a revisar que la unción o el ungimiento opera en dos áreas. Una en el área, si lo voy a decir de esta forma, sacerdotal. Nosotros podemos ver en el Antiguo Pacto lo que justamente tuvo que hacer Moshe con respecto a Aarón, a sus hijos, inclusive hasta el tabernáculo. Muchas cosas fueron ungidas, ¿no es cierto? Hay un aceite de la unción. Hay muchas cosas que claramente están dentro del diseño a nivel sacerdotal, para que se pueda entender. Estamos hablando de los Kohanim. Pero también existe la otra manera de ungir, que es a los reyes. Si no, recordemos que fue lo que pasó con David. Entonces, se puede dar cuenta que curiosamente, por decirlo de alguna forma, la unción opera en el rey y en el sacerdocio. Es decir, en un melech y en un Cohen. ¿Ya? Entonces, para que ahí vamos viendo cómo se nos va a ir desglosando y cómo se nos va a ir abriendo las escrituras para entender estos principios. Porque por algo se habla de Mashiach. ¿Y qué es Mashiach? Ungido. Y la pregunta, ¿para qué es el ungimiento de este Mashiach, de este ungido? Recordemos que están los ungidos por parte del Padre y también la religión tiene sus ungidos, que son los que el hombre unge, para que se pueda entender. Ahora, la unción humana, si está dirigida por el Ruach HaKodesh, claramente va a tener una manifestación y un efecto sobre la persona. Pero lo que no es así y es hecho absolutamente en la carne, porque eso lo hemos visto no una, muchas veces, tanto así que hay mujeres que han sido ungidas como apóstolas, no apóstoles, sino que apóstolas. ¿Ya? Es decir, era una congregación que nosotros conocimos donde eran puros apóstoles. Y resulta que ese supuesto apóstol, a los que ungieran todos apóstoles. Todos eran apóstoles, sus, entre comillas, discípulos. Yo no sé si puede entender lo babilónico que podría ser eso. ¿Ah? Entonces hay mujeres que son apóstolas o apóstoles con A, no sé, una cosa muy extraña. Por eso le digo una cosa media enredada, por decirlo de una forma, porque claramente es babilónico. Entonces hay que entender que la unción y el ungir no es para cualquier cosa ni es para cualquier persona. Pero vamos a entender que claramente quiénes son los que son ungidos en el fin del tiempo, porque claramente va a haber una recolección, ¿no es cierto?, en el último día, en el momento que se produzca la resurrección, que quizás más adelante vayamos a profundizar más en los temas del último tiempo en relación a esas áreas, pero las personas que han dormido en Mashiach, claramente han dormido bajo una unción. ¿Por qué? Porque hay que entender que los que son parte del cuerpo de Mashiach, obviamente operan bajo la misma unción que el rey. ¿Vamos bien? ¿Me va siguiendo? La persona que es un ungido por parte del Padre y que claramente es un discípulo de Mashiach y es parte de su cuerpo, es decir, la esposa, que también lo vamos a ver más adelante, la esposa claramente ha sido ungida también porque desde la cabeza, lo dice claramente Rav Shaul, la cabeza, ¿no es cierto? Y también lo dicen los salmos con respecto a la unción de Aarón, ¿no es cierto? La cabeza, las barbas y las vestiduras, ¿no es cierto? Y finalmente todo es ungido. Entonces, el punto es lo siguiente, vamos a ver los propósitos, vamos a ver los rasgos, las características y todas estas cosas que estamos conversando, no las vamos a revisar todas una por una porque son muchos los pasajes donde habla con respecto al tema de la unción, pero sí vamos a entender y hoy día creo un poco más allá de poder usted ver a la persona, ver al hermano, ver al pastor, al superapóstol, etcétera, como quieramos llamarlo, cualquiera de los 5 falsos ministerios que recuerde que Babilonia nos tiene, si efectivamente son o no son tan ungidos como ellos dicen. Vuelvo a repetir, no confundir el carisma, tener la característica, ¿no es cierto?, como un animador, ser una persona que tiene un desempeño escénico, que a lo que conocemos también como los motivadores, los coach, ¿no es cierto? No confundir eso que es carnal, es humano, es natural, frente a algo que viene
absolutamente del cielo. Algo que el Padre lo hace, no lo hace el hombre. Es el Padre el que unge. Como los apóstoles, sí, pero tienen que entender que bajo qué autoridad y bajo qué unción ellos mismos lo hacían. O sea, por eso digo, hay muchos pasajes, Rab Shaul, hay muchos pasajes, no los vamos a revisar todos claramente. Yo solamente los voy a llevar a algunos momentos y algunos pasajes de la Escritura para que podamos abrir más el entendimiento en relación a esto, porque realmente es un tema bastante amplio, muy profundo, que no es de ahora y que viene desde siglos, literalmente de siglos. Primero que todo, rápidamente, hay más en relación a esto mismo, hay más, pero solamente voy a enunciar algunos rasgos, algunas características, algunos elementos que están dentro de una persona que ha sido ungida. Y claramente el primer rasgo de la unción viene siendo la llenura del Ruach HaKodesh. Ahora, ¿cómo podemos diferenciar esas cosas? ¿Cómo podemos ver la unción? ¿Cómo podemos ver la llenura del Ruach HaKodesh? Porque van a haber muchas cosas que lo van a caracterizar y van a justamente a respaldar lo que ha ocurrido o está ocurriendo en forma invisible. Porque hay frutos. ¿Se da cuenta? Frutos, no sé si le suena esa palabra, frutos. Bien, llenura del Ruach HaKodesh. Dentro de esa persona se va a manifestar claramente, por causa de esa llenura del Ruach HaKodesh, la sabiduría, la inteligencia, el conocimiento, la pureza, es decir, también la santidad, Kedushá. Va a haber autoridad. Claramente hay un carácter de gobierno. Hay emuná, absolutamente. Emuná tiene que haber, claramente. Amor. De todas maneras, consejo, por supuesto que sí, pasión, de todas maneras. Una persona que no es apasionada por el rey quiere decir que no está enamorado. Entonces ya estamos entrando en tema, cosas difíciles, ¿no es cierto? Y quiere decir que es un falso. Luego, hay pasión, por supuesto, hay poder. Es una manifestación física que se extiende, se transmite, plasma en otros lugares o en otras personas. Hay poder. Temor del Padre, absolutamente. Eso es lo que lo hace andar en Kedushá. Recordemos que el temor del Padre me hace caminar en santidad. Luego, claramente hay humildad. No puede haber arrogancia ni altivez de ninguna forma. Justicia, por supuesto que sí. Shalom. Se puede dar cuenta que son varias las características para poder entender justamente una persona que está siendo ungida o que ha sido ungida. Madurez. Sí, hay ungidos que son más jovencitos, por supuesto que sí, pero en su misma juventud hay madurez. No confundir la inmadurez con la juventud, sino pregúntele qué fue lo que Rab Shaul le dice a Timoteo, que no tengan en poco tu juventud, ¿ya? Sino que disciplina, exhorta, etcétera, etcétera, con carácter, con autoridad, ¿ya? Madurez. Bueno, ahí va de la mano el dominio propio, claramente, ¿no es cierto? Y todo esto, ¿para qué? Para gobernar, amados, para gobernar. Entonces, una persona ungida tiene obviamente la responsabilidad de gobernar en todas las áreas de su vida y claramente manifestar todas estas cosas y más. Por eso estoy diciendo, estoy enunciando y estoy comentando solamente algunas porque claramente hay muchas más todavía. Pero las principales, las más importantes es la santidad, la Kedushá. Y eso trae por consecuencia que la persona sí o sí está caminando en el temor del Padre. ¿Y eso qué implica? Por consecuencia, claramente, hay llenura del Ruach HaKodesh. Y por lo mismo va a haber sabiduría, va a haber shalom, va a haber todas las características que hemos conversado. De hecho, tanto así, yo les voy a mostrar justamente lo que implica el tema de la unción. Aquí está, la menorá a nosotros nos está mostrando, porque yo lo que acabo de leer acá son justamente los 7 rujot, los 7 espíritus que operan en la menorá, que son los 7 espíritus del Padre. Usted lo puede revisar eso en el Apocalipsis. Entonces, usted se podrá dar cuenta que eso corresponde justamente a una persona ungida, un Mashiach. Sí, porque recuerden que el ungido es, la palabra ungido en hebreo se dice Mashiach. Entonces, nosotros somos pequeños Mashiach del gran Mashiach, porque somos células, por decirlo de una forma, somos parte de su
cuerpo. Entonces, usted se podrá dar cuenta que esto va más allá de lo que nosotros hemos logrado entender, de lo que implica la unción. Oye, ese pastor que es ungido, la hermana que es ungida, usted se podrá dar cuenta que dista años luz de lo que implica realmente una verdadera unción, porque claramente vamos a encontrar una falsa unción que corresponde claramente a lo que implica la parte religiosa. Por supuesto que sí. Van a haber muchos carismáticos, van a haber muchos motivadores, van a haber mucha gente coach, van a haber muchos coaches, entrenadores, por supuesto que sí. Vamos, usted puede, no sé qué cosa, ánimo, animadores, volvemos a lo mismo. Es un show, literalmente. Pero resulta que una persona ungida no hace show. No hace una exposición, no hace una disertación. No, expone y entrega y enseña justamente una experiencia. Amados, una experiencia. Para poder justamente enseñar con autoridad, primeramente debe haber habido una relación y una experiencia con la escritura, con la palabra, con la verdad. Una revelación de parte de ella. Y claramente eso viene por causa de ¿qué? La revelación viene por causa de ¿qué? Por estar buscando, justamente estar buscando la presencia del Padre, estar justamente entre medio de las Escrituras, estar en medio del Tanaj, estar en medio de Él, estar buscando justamente que Él hable, que nos enseñe, que nos muestre dónde está ese pasaje, dónde está el significado de esta palabra, por qué ocurre esto, etcétera, etcétera, etcétera. Recuerde lo siguiente, que una persona que ha sido ungida claramente tiene las herramientas espirituales para poder justamente acceder a los tesoros celestiales, a lo que es invisible. Tiene el poder para poder hacerlo. ¿Por qué? Porque fue ungido. ¿Se fija? Ahora, rápidamente vuelvo a repetir las características y los rasgos de la persona que ha recibido unción y que está ungida. Claramente está llena del Ruach HaKodesh, tiene sabiduría, inteligencia, conocimiento. Claro, todos son los rasgos que nosotros vemos, son las características de los 7 espíritus que están justamente manifestados en la menorá. Aquí tenemos, claro, la Kedushá, la santidad, recién acabamos de autoridad, que viene por consecuencia. Recuerde que la santidad da autoridad y la autoridad me da poder. Entonces resulta que aquí vemos todas esas características: Kedushá, autoridad, carácter, claramente emuná, por supuesto que sí, amor, consejo, pasión, poder, temor del Padre, humildad, justicia, shalom, madurez, que va de la mano con el dominio propio. Y claramente todo esto, ¿para qué? Para gobernar, porque esto trae justamente a un Melech y Cohen, a un rey y servidor, malamente llamado sacerdote. Usted ya lo hemos ministrado esto más de alguna vez. Entonces, usted se podrá dar cuenta que esto no es cualquier cosa, el ser ungido, ser parte, primeramente, de la unción general. La unción que viene por parte de la corona, por ser parte del cuerpo de Mashiach, es una cosa. Y luego viene el llamamiento a un llamado ministerial que claramente se confabula espiritualmente por parte del reino, se ordena por parte del reino, ¿no es cierto?, una porción también distintiva para la persona que va a ser llamada a uno de los 5 ministerios. Hay que entender que usted bien sabe que los 5 ministerios celestiales, que lo voy a llamar de esa forma, usted sabe cómo operan. Operan en revelación, en autoridad, en poder, etcétera, etcétera, etcétera. Se fija en señales. El evangelista tiene que tener señales. Si no hay señales, ¿qué viene siendo? Un evangelista de la religión. El tratadito. ¿Sabe usted a lo que me refiero? Por supuesto que sí, ¿no es cierto? Bueno, ahora, para ir entrando oficialmente en el tema y a la escritura, Isaías 61, que claramente, de hecho, vamos a profundizar Isaías 61, porque aquí nosotros encontramos justamente las buenas noticias, la besorá del reino. El evangelio del reino viene siendo Isaías 61, que vamos a profundizarlo más adelante, pero aquí quiero tomar solamente versos 1, 2 y 3. Estos tres versos, y vamos a revisarlos justamente, qué es lo que nos muestra justamente el Ruach en este mismo pasaje. Isaías 61, verso 1 es así: el Ruach de Yahweh está sobre mí, por tanto, me ha ungido
para anunciar, fíjese, para anunciar la besorá, las buenas noticias a los pobres, me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y vista renovada a los ciegos, a proclamar el año del favor de Yahweh, el día de venganza de nuestro Elohim, claramente contra las tinieblas. Luego vamos a desglosar claramente los pasajes, los párrafos, para consolar a todos los que lloran, sí, para proveer para aquellos en Sion que están de luto, dándoles gloria en lugar de ceniza, el aceite de gozo en lugar a los enlutados, manto de alabanza en lugar de ruaj abatido, para que sean llamados, escuche bien esto, robles de justicia o generaciones de justicia, claramente plantados para el Eterno, para su gloria. Yo sé que usted tiene la versión Valera, estoy leyendo la versión Kadosh aquí, pero aquí quiero mostrar algunas cosas con respecto en el verso 3. Al final dicen ruaj abatido, pero que para que sean llamados robles o generaciones de justicia. Porque si es un plantío, es una plantación, es un huerto puesto por el Padre, ¿no es cierto? El Padre, ¿qué va a colocar ahí? Puro huerto de justicia. No puede haber. ¿Cuáles son los tres pilares o cuáles son los tres elementos del reino? A ver, para los que ya son un poco más maduros, entienden estos principios. ¿Cuáles son los tres principios, los tres pilares o los tres elementos que está configurado el reino? Justicia, shalom y gozo. Muy bien. Entonces, usted se puede dar cuenta que ¿cuál es el primero? Justicia. Recordemos esto, la persona que hace justicia va a producir shalom, y al haber shalom va a haber gozo, va a haber alegría. Un gobierno que establece justicia, andará la ciudadanía, andará el país en shalom, y por consecuencia andaremos en gozo. Una persona que hace un negocio en justicia establecerá paz en la persona que es el comprador y por lo tanto alegría por el producto que compró. Se puede dar cuenta que es un principio de reino que es transversal en todas las áreas de la vida, en la comercial, en la familiar, en todas las áreas de la vida. Es un principio de reino y es por lo mismo que no puede haber una alteración en el orden. Porque por algo nosotros podemos darnos cuenta en las Escrituras que nada es casualidad. No es sí, esto, no. Hay un orden. Cuando Rav Shaul escribe hay un orden. Cuando el Ruach HaKodesh le entrega a los profetas hay un orden. Entonces, justicia, shalom y gozo. Justicia, paz y gozo. Entonces, ahí usted se puede dar cuenta que hay un orden espiritual, celestial del reino para establecerse acá abajo en la tierra. Ahora, vuelvo a leer ahora Isaías 61, pero vamos a profundizar un poquito, rápidamente. Me ha ungido para anunciar buenas nuevas. Es decir, una persona ungida tiene justamente la posibilidad y hay dentro de él un deseo de comunicar, de conectar y justamente entregar el mensaje justamente a otras personas de que sí hay una buena noticia, que se nos ha acercado el reino del Padre, y eso implica que viene perdón de pecados, lo cual trae por consecuencia pobreza, trae por consecuencia momentos de esclavitud. ¿En qué? ¿En pecado solamente? No, también en enfermedades. Hay decretos de muerte, hay una cantidad, no digo un sinfín, pero porque tienen fin claramente, pero hay una cantidad no menor de problemas que las personas que no conocen a Mashiach, claramente que son parte del reino, pero ellos aún no lo saben, están viviendo en este momento, en lo familiar, en la salud, en los negocios, en el trabajo, en muchas cosas. Yo creo que no es novedad, sobre todo en estos tiempos difíciles que se están viviendo a nivel global, no solamente en Chile, en todas partes, para que hablamos de Venezuela. Entonces, usted se podrá dar cuenta que hay situaciones que son extremas, por supuesto que sí, y cada nación tiene su tiempo de dificultad. Israel mismo lo está viviendo en este instante. Nuestra propia casa lo está viviendo justamente a causa de lo que ocurrió el 7 de octubre, que estamos próximos ya a cumplir un año. Fíjense, estamos ya ahora en agosto, estamos entrando allá próximamente a septiembre y los principios de octubre se nos está viniendo encima y justamente hay aflicción. Usted bien sabe eso, ya lo ministramos, el por qué está viviendo justamente esto, justamente Israel. ¿Para qué? Para que hagan teshuvá de corazón y abran su corazón justamente al verdadero Mashiach, a Yeshua HaMashiach, no al falso Mashiach que se le va a venir más adelante levantando justamente el tercer templo, que es el falso Mashiach o el anti-Mashiach. Entonces,
Por eso es tan importante entender justamente estas cosas para entender que sí, yo puedo entregar el mensaje. ¿Por qué? Porque la unción, el Ruach HaKodesh me va a hacer hablar con sabiduría, con revelación, con entendimiento y va a convencer justamente a las personas que nos van a oír. Ahora, recuerde que las personas que son convencidas por el Ruach HaKodesh es porque tienen la simiente del Padre, porque tienen la emuná. ¿De quién? De nuestro padre Abraham, y claramente pertenece a una de las 12 tribus de Israel. Estamos hablando de los 3 códigos o de las 3 simientes que debe tener justamente una persona para poder acceder al reino. La que no tiene cualquiera de ellos, uno de esos 3 no lo tiene, automáticamente está fuera justamente del plan de redención a nivel planeta. Entonces, miren lo que pasa acá. Le va a entregar las buenas noticias a quién? A los pobres. Los va a sacar justamente de la escasez financiera. Primera, una de las cosas que ustedes bien saben que ya revisamos fue una de las maldiciones que recibió Adán. Lo primero que a Adán le pasó en ese instante cuando se le fueron abiertos los ojos, aparte de perder la comunión con el Padre y todo lo que el reino daba, es quedar absolutamente en la pobreza y salió literalmente con lo opuesto, como se dice, ¿no es cierto?, al oriente de Edén, del país, ¿no es cierto? Conocemos ya, eso ya lo ministramos cuando revisamos justamente las consecuencias de la transgresión, justamente las consecuencias de la transgresión de la Torá, las consecuencias de la mujer y las consecuencias del hombre. Fueron 2 temas totalmente diferenciados para poder explicar en profundidad justamente las consecuencias naturales que vivió tanto Adán como Eva, cada uno en particular como hombre y como mujer, ¿no es cierto?, a causa de la transgresión. Bueno, esto lo puede revisar justamente en nuestro canal de YouTube, que ya está esto, esa enseñanza ya está en el aire, y también lo puede revisar acá en nuestra plataforma de Facebook. Bueno, entonces, me ha enviado a proclamar libertad a los que están en cautiverio espiritual, diferentes tipos de cosas. Muchos tipos de cautiverio, en pecado, en enfermedades, etc. Luego, y vista renovada a los ciegos. Una vista renovada implica tener revelación de las Escrituras. ¿Acaso no se acuerdan lo que pasó cuando Mashiach está finalmente terminando justamente su ministerio físico acá abajo junto con los discípulos, y en Lucas 24 le abre el entendimiento para que puedan comprender las Escrituras? Claramente viene revelación. El abrir el entendimiento va de la mano de la revelación. Y aquí viene vista renovada a los ciegos. Eso es lo que hace justamente la unción. También me hable para poder entender, para tener revelación. Entonces una persona que ha recibido justamente el Ruach HaKodesh y está ungida, tiene revelación. Usted puede agregarlo a la lista que justamente nosotros pusimos al principio. Tiene revelación. Luego, a proclamar el año del favor del Padre, ¿no es cierto? El día de venganza de nuestro Elohim. ¿El día de venganza contra quién? Contra el reino de las tinieblas, contra los hijos de la serpiente. Y luego para consolar a todos los que están llorando claramente, porque obviamente es una situación difícil y muy difícil para aquellos que viven aún todavía en tinieblas. Para proveer a aquellos que están en Sion justamente de luto, dándoles gloria en lugar de ceniza, aceite de gozo en lugar a los que están enlutados, manto de alabanza en lugar de ruaj abatido, para que sean llamados robles o generaciones de justicia, ¿no es cierto?, plantados por el Padre. Y claramente es una generación de justicia. ¿Por qué? Porque caminan en Torá, y en la Torá reformada de Mashiach. Luego, para que podamos entender esto, cuando está hablando de un plantío, ¿no es cierto?, una plantación de árboles de justicia, miren lo que pasó con Juan Bautista, lo digo de esta forma, que es Yohanan el que sumerge, ¿no es cierto?, en Mateo capítulo 3, verso 7 en adelante. Vamos a ver qué es lo que habla con respecto a este mismo tema, justamente Yohanan, primo, por decirlo de alguna forma, pariente, ¿no es cierto?, en la parte humana, ¿no es cierto?, de Mashiach. Mateo capítulo 3, verso 7 en adelante dice: al ver él que muchos de los fariseos, de los perushim y de los seduquim, los saduceos, ¿no es cierto?, venían a sumergirse, les decía, escuche muy bien esto, y hoy día sí que le va a hacer mucho más sentido: generación de víboras, generación de serpientes. ¿A quién estaba él reconociendo espiritualmente ahí? Justamente a los hijos de la serpiente, a los hijos del diablo. ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera? Hagan pues frutos dignos de Teshuvá. Frutos, ¿lo recuerda Galatas capítulo 5?
Ya, bien. Y no piensen decir dentro de ustedes mismos, a Abraham tenemos por padre. Porque yo les digo que Elohim puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Eso le está diciendo justamente Yohanan en ese momento. Ahora miren el verso 10. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Se puede dar cuenta que aquí está Isaías 61 también mostrándose, porque el plantío que el Padre va a colocar es un plantío de árboles de justicia. Y aquí todo aquel que no haga justicia, que no está caminando en Torah, claramente va a ser cortado. Dice claramente acá, todo árbol que no da buen fruto. Y bien usted sabe ya cuáles son los frutos del Ruach, ¿no es cierto? Los frutos del Espíritu. Gálatas capítulo 5, eso ya lo ministramos. Entonces, acá usted se puede dar cuenta que aquí tenemos ya un alcance con respecto a lo que estaba justamente hablando Isaías. Pero estamos hablando del tema de la unción. Ahora, la pregunta, ¿usted cree que Yohanan no estaba ungido? Mire, usted revisa la escritura y se va a dar cuenta que él fue ungido con el Ruach HaKodesh desde el vientre. Desde el vientre. Cuando Miriam llegó a ver a Elizabeth, ¿no es cierto? Se acuerda que ella la saluda y el niño le vibra dentro de la guatita de Elizabeth y reconoce la voz de la madre del Salvador. Mire, usted se puede dar cuenta que aquí estamos hablando de cosas que son extraordinarias y no esta cosa barata que hoy día usted puede estar viendo, que el súper ungido o mira la unción de nada. Estamos hablando de cosas que son celestiales. Por eso es tan importante entenderlo, discernirlo, para que usted pueda ver si lo que está delante de usted es un animador, un motivador o como lo quiera llamar. Entonces, acá usted se puede dar cuenta que él ya venía ungido, lleno del Ruach HaKodesh, justamente desde el vientre de su madre. Y de ahí en adelante empezó su ministerio, a lo cual nosotros lo vemos acá en un momento bastante enigmático y fuerte, ¿no es cierto?, con respecto a la casta religiosa que se le estaba acercando supuestamente a sumergirse para lavarse y no sé qué cosa, porque sí, efectivamente, sí reconocían que había profeta dentro de él. Bien, ahora, recordando nuevamente un poco en el pasado, en la época de David, vamos a revisar rápidamente justamente ese pasaje cuando justamente Samuel va a buscar a quien va a reemplazar a Saúl el día de mañana y claramente va a la casa y a la región de Belén, va a la casa de Isaí para ver y justamente conocer quién era el que el padre había elegido justamente como el próximo rey de Israel después justamente del periodo de Saúl, ¿no es cierto? Primera de Samuel, capítulo 16, del verso 6, vamos a leer rápidamente hasta el verso, sí, el 6 y el 7 solamente. Vamos a leer ahí y luego vamos a bajar un poquito para seguir avanzando. Primera de Samuel, capítulo 16, verso 6, dice así. Y aconteció, a ver, antes de entrar a este pasaje, pasaron todos los hermanos. Pasaron todos los hijos de Isaí, los hermanos de David claramente, y aquí se produjo no una discusión de ninguna forma, sino que una conversación en el espíritu entre justamente Samuel y el padre. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo, de cierto, delante de Yahweh estás ungido. Eliab da la sensación claramente que es el primogénito de Isaí, ¿ya? Porque siempre era el hijo mayor el que tenía la responsabilidad frente a cosas importantes. Entonces vemos aquí, dice acá, de cierto delante de Yahweh estás ungido, dijo Samuel, lo pensó. Y Yahweh, verso 7, respondió a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Yahweh no mira lo que el hombre mira. Pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Yahweh mira el corazón. Primero que todo, él está buscando un corazón obediente, un corazón que justamente caminara en la voluntad de él. Y claramente el primero no lo era, le dice inmediatamente, no mires la estatura, sí, tiene como la prestancia como para poder ser, pero no lo es. Porque yo no miro eso, yo estoy viendo otras cosas. Y eso, amado,
para que usted lo entienda, el Padre no ha cambiado ni va a cambiar porque siempre Él va a ver el corazón. Y es por eso que usted se va a encontrar con muchas sorpresas el día de mañana, creyendo que ese hermano, creyendo que ese pastor, creyendo que eran parte y no son parte. ¿Por qué? Porque son hijos de la serpiente y están infiltrados dentro de las congregaciones a nivel global. En todo el planeta esto pasa. No solamente pasa en Chile, perdóneme. Esto pasa en todo el planeta. Aún dentro de las comunidades que se hacen llamar judías mesiánicas. ¿Ya? Vamos a bajar del verso 7 al verso 11, ahí mismo. Y aquí ya pasaron todos los hermanos, ¿no es cierto? Todos los hijos de Isaí, supuestamente. Y acá viene un comentario por parte de Samuel porque todavía no le decían que sí. El Ruach todavía no le confirmaba. Entonces viene, dice en el verso 11, entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Es decir, no solamente tenía el corazón conforme al Padre, sino que también había una apariencia física que también estaba en parte del diseño, ¿ya? Entonces Yahweh dijo, levántate y úngelo porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante, escuche bien esto, el Ruach HaKodesh vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Se puede dar cuenta que el ungimiento de principio, sí o sí, es el Ruach HaKodesh el que baja en la persona para empezar a manifestar el resto de las demás cosas que ya hemos visto. ¿No es cierto? Ya hablamos del tema de revelación, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No es cierto? La Kedushá, la pureza, ¿no es cierto? Y eso viene la sabiduría, consejo. Ya le mostré claramente, es la manifestación de la menorá en nosotros. Y eso agregándole todas las demás cosas que usted ya sabe que hay que colocar. Entonces, usted se puede dar cuenta, acá ya vemos que justamente ya el ungimiento en el principio fue en el tabernáculo a nivel de Moisés, ¿no es cierto?, con respecto al tema de la área de los levitas, ¿no es cierto?, los coanim, los sacerdotes. Pero acá estamos viendo ya que entramos al ungimiento por parte justamente del Padre, y el aceite, si usted puede dar cuenta, está manifestando físicamente la unción del Ruach HaKodesh. Claramente, es el Ruach del Padre vino sobre David. Ahora, la pregunta, propósitos. Claramente, David no estaba siendo ungido ¿para qué? Para que siguiera apacentando ovejas, no. Iba a apacentar otras ovejas. Fíjese que acá hay un elemento que no es menor. Hay un paralelismo y es por eso justamente que es hijo de David, también como se le reconoce a Mashiach. ¿Por qué? Porque resulta de que Mashiach es el pastor de las ovejas. Él es el gran pastor y él da la vida por sus ovejas. Pero sin embargo, David también era pastor y también estaba a cargo de ovejas. Y el padre tenía que buscar a uno que tuviera corazón de pastor para poder justamente apacentar y gobernar sobre sus ovejas, que eran justamente las 12 tribus de Israel. Entonces, el rey de Israel tenía que tener corazón de pastor para poder gobernar sobre Israel. Y ahí usted se puede dar cuenta claramente que él sí, uno de los rasgos personales, naturales que tenía justamente David, era ser pastor. Y eso implica claramente que después vemos el paralelismo con Mashiach, ¿no es cierto?, que él es el buen pastor, que da su vida por las ovejas. Y usted bien sabe de que el mismo David hace comentarios antes de entrar justamente al capítulo 17, acá en Primera de Samuel, cuando se encuentra con Goliat, ¿no es cierto? Y resulta que él mismo dice, ¿quién es este incircunciso que ha venido a desafiar a las huestes, a los ejércitos del Elohim viviente? ¿No es cierto? Tiene unas palabras extraordinarias, realmente llenas del Ruach.
Ahí se puede dar cuenta la forma en que él se expresa, la manera en que él habla. Y tanto él dice que en el pasado, él, que era pastor justamente de las ovejas de su padre, el oso y el león, él se encargó, él daba la vida por las ovejas. Si eso ocurrió tras bambalinas sin que nadie lo viera y él estaba absolutamente solo porque nadie le ayudó, de hecho solamente está su propio testimonio, usted se podrá dar cuenta de que ese rasgo de ponerse por las ovejas, de rescatar a las que son débiles y estar ahí delante para que nada venga justamente a tocarlas, es justamente el rasgo también que había en David. ¿Y sabe cómo se llama eso? Valentía. Había valentía en David. Entonces, eso claramente el Padre lo puso, por supuesto que sí, porque era el corazón conforme a él, porque ese corazón justamente opera en la dimensión del reino. ¿Eso qué implica? Que son simientes del Padre. Entonces, usted se puede dar cuenta acá el paralelismo que existe justamente en David y en el caso de nuestro rey en Mashiach. Y es por eso que también usted se puede dar cuenta que de este linaje tenía que aparecer justamente el Rey de Reyes y Señor de Señores, el ungido de los ungidos, Mashiach, que es el Rey de los Reyes, que somos nosotros. Ezequiel 36. Miren lo que va a pasar acá proféticamente para nuestra nación y técnicamente aquí está hablando particularmente de las 10 tribus que corresponden al reino del norte, a las tribus de la casa de Israel. Ezequiel 36. Verso 25, 26 y 27 vamos a revisar. Miren lo que pasa acá. Entonces yo rociaré agua limpia sobre ti. Le está hablando el Padre justamente a la nación, o en este caso a la casa de Israel, a la casa del norte. Y tú serás limpio. Yo te lavaré de toda tu inmundicia y de todos tus ídolos. Está hablando claramente porque recuerde que la casa de Israel está fuera del pacto desde Oseas en adelante. Luego dice, yo te daré un nuevo corazón, ¿ya? Y pondré un nuevo ruaj dentro de ti, un corazón nuevo y un espíritu humano nuevo, ¿ya? Yo sacaré tu corazón de piedra y te daré uno de carne y te daré un corazón, y te daré un corazón de carne claramente. ¿Ah? Yo pondré mi ruaj dentro, aquí estamos hablando de otra cosa. Primeramente es el ruaj del hombre y luego viene el ruaj del Padre y dice claramente, yo pondré mi ruaj dentro de ti y causaré que vivas por mi Torá, que camines en mis ordenanzas y guardes mis juicios y los pongas por obra o los hagas, es decir, los obedezcas. Acá usted se puede dar cuenta que hay un propósito de la llegada del Ruach HaKodesh a la vida de la persona, que caminemos en la voluntad del Padre y seamos transformados para hacer su voluntad. Nada más que eso. Perdóneme, no es para estar hablando como metralleta o etcétera, etcétera, etcétera. La llegada del Ruach HaKodesh a la vida personal es para empezar a caminar en Kedushá, en santidad. ¿Y cómo camino en santidad? Cuando estoy poniendo por obra justamente lo que está en su voluntad escrita, conocida como la ley, o la ley de Moisés o la Torá de Moshe, ¿no es cierto? Ahora, en Juan, vamos a la Besorá de Juan, capítulo 14, verso 25. Miren lo que va a pasar acá. Acá está la promesa por parte de Mashiach que iba a llegar el Ruach HaKodesh. Y miren Juan 14, 25. Yo les he dicho estas cosas mientras todavía estoy con ustedes. ¿Ya? Le está profetizando, le está mostrando lo que viene para adelante. Mas el consejero, el Ruach HaKodesh, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todo. Esto es, Él recordará todo lo que yo les he dicho. La pregunta, ¿qué fue todas las cosas que Él les dijo? No solamente cómo tenían que echar fuera demonios, cómo tenían que resucitar a los muertos, no solamente eso, Torá. Él les enseñó Torá porque Él era un maestro de la Torá y sus discípulos eran discípulos de un maestro de la Torá. Pero este maestro de la Torá era muy distinto al resto de los maestros de la Torá que había en la época, porque este maestro de la Torá venía con vida,
venía con poder, venía con señales, con milagros, con prodigios, venía con todo el reino como respaldo para establecerlo nuevamente sobre el planeta y claramente sobre Edén, que es el territorio de Israel en esta época, donde nuevamente vamos a gobernar con él. Claramente, ¿y quiénes son los que van a gobernar con él? Los que han sido ungidos justamente con el Ruach HaKodesh y que empiezan a caminar en Torah y que claramente por consecuencia de eso son parte de su cuerpo. ¿Por qué? Porque son la esposa, no son la novia. La que se cree novia difícilmente va a acceder a esto. Difícilmente. Porque no existe novia para el Padre. Existe esposa, no hay novia. Aquí no hay noviazgo, es esposa. Y es por eso que como soy cuerpo, soy hueso de sus huesos y soy carne de su carne. Usted si no revíselo justamente en primera carta de Corintios también. Rav Shaul hace mención a eso mismo. Bueno, luego en Juan capítulo 16, en el verso 7, vamos a ver otras cosas más que también el Ruach HaKodesh va a hacer. Juan capítulo 16, verso 7 en adelante. Pero yo les digo la verdad, es para beneficio de ustedes que yo me vaya, pues si no me fuera, el consejero, el Ruach HaKodesh, no vendría sobre ustedes. Mas, si me voy, se los mandaré. Acá voy ahora a bajar al verso 12. Estoy en el 7, ¿no es cierto? Voy a bajar al verso 12. Mire lo que dice acá. Yo todavía tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las pueden soportar. ¿Por qué no las pueden soportar? Porque todavía no ha llegado el Ruach HaKodesh para que les abra el entendimiento. Mire, el verso 13. Sin embargo, cuando venga el Ruach de la verdad, Él lo guiará a toda verdad, es decir, a todo el Tanaj, a toda la Torá. Porque Él no hablará por iniciativa propia, sino que dirá solo lo que ha oído. Él también les anunciará los eventos del futuro. ¿Se fija? Aquí está muy claramente las consecuencias de la llegada del Ruach HaKodesh. Vuelvo acá. Yo todavía tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las pueden soportar, no las van a poder entender. ¿Por qué? Porque a él aún les falta madurez y les falta un ingrediente dentro de ustedes no menor, que viene siendo justamente el Ruach HaKodesh. Y fíjese, pues, sin embargo, cuando venga el Ruach de la verdad, Él los guiará a toda verdad, es decir, al Tanaj, a la Torá, a toda la escritura y a todo el mundo espiritual que se le va a empezar a revelar. Porque ahí se va a dar cuenta quiénes son y quiénes no son hijos del Padre, quiénes son los falsos, quiénes son los hipócritas, quiénes son las Jezabeles, que más adelante vamos a ver que usted bien sabe que ya no se llama Jezabel, se llama Isabel, de donde viene el nombre de Isabel, ¿ya? Bueno, todas esas cosas, la persona que es ungida por el Ruach HaKodesh empieza a ver, escuche muy bien, a ver y a entender lo invisible. Vuelvo a repetir, una persona ungida por el Ruach HaKodesh aprende a ver y a entender lo invisible. ¿Ya? Entonces, porque él no hablará por iniciativa propia, sino que dirá solo lo que ha oído. Él también les anunciará los eventos del futuro o los que han de venir. Ahora, en la primera carta de Juan, vamos mucho más adelante, casi llegando a Apocalipsis, en la primera carta de Juan, en el capítulo 2, dice así en el verso 20. Pero ustedes han recibido la unción del Mashiach, el Hakadosh, y saben todas estas cosas. Verso 21. No les he escrito como si ignoraran la verdad, sino porque sé que la conocen y porque ninguna mentira tiene su origen en la verdad. Verso 20, vamos ya, 20, 21, porque podemos bajar el 26 y el 27. 20, 21. Pero ustedes han recibido la unción del Mashiach, el Santo, el Hakadosh, y saben todas estas cosas. Y no les he escrito como si las ignoraran la verdad, sino porque sé que la conocen y porque ninguna mentira tiene su origen en la verdad. Usted se puede dar cuenta que la unción del Mashiach, la unción de Mashiach, del Rey, a uno le trae revelación y entendimiento. Bueno, el Ruach HaKodesh, usted está hablando exactamente de lo mismo, pero hay una unción mesiánica, una unción del Mashiach. Y esa unción solamente la viven aquellos que son parte de su cuerpo. Solamente la viven aquellos que son realmente parte
del cuerpo de Mashiach. Ellos reciben por consecuencia la unción mesiánica, la unción del Mashiach. ¿Se fija? Entonces, ahora, miren lo que pasa en el verso 26 y en el verso 27. Vamos para allá. Él les he escrito estas cosas porque hay gente que trata de engañarlos. En cuanto a ustedes permanece la unción mesiánica que recibieron del Padre, así que no tienen necesidad de ser enseñados por nadie. Por el contrario, su unción mesiánica continúa enseñándoles acerca de todas las cosas y es la verdad, no una copia. Así como Él les enseñó, permanezcan unidos con Él. Aquí le está mostrando claramente que la unción mesiánica me va justamente a diferenciar de aquellos que nos quieren engañar. Fíjense, les he escrito estas cosas porque hay gente que trata de engañarlos. Los quieren engañar, pero resulta que ustedes no pueden ser engañados. ¿Por qué? Porque como están bajo la unción mesiánica, están bajo la unción de Mashiach, obviamente el Ruach HaKodesh les muestra, no, cuidado, no. Entonces, fíjense, en cuanto ustedes permanecen en la unción mesiánica que recibieron de parte del Padre, así que no tienen necesidad de ser enseñados por nadie. Es decir, nadie les puede venir a ustedes a decir otra cosa de las que ya han recibido anteriormente. Por el contrario, su unción mesiánica, la unción que ustedes tienen, ¿no es cierto?, continúa enseñándoles acerca de todas las cosas. Se puede dar cuenta que no hay un hombre de por medio. Sí, claramente hay un pastor en las congregaciones, por supuesto que sí, pero hay muchas cosas que son personales. Amado, yo me imagino que usted no solamente se queda con el alimento que puede recibir a través de una enseñanza o a través de su pastor o de quien sea, ¿no es cierto? Sino que usted también se alimenta personalmente para su vida justamente familiar, laboral, personal, claramente. Usted no se va a quedar con un almuerzo una vez a la semana. Me imagino que no. Supuestamente usted está siendo discipulado, en la semana justamente están revisando las escrituras, están profundizándose. Usted vive en un ambiente justamente espiritual, donde está con clases en la semana, justamente escudriñando las escrituras, y luego viene justamente a recibir en Shabbat justamente la porción de revelación que hay para ese día. Pero eso no quiere decir que no haya revelación, ni crecimiento, ni alimento durante la semana. Debería de ser así. Luego, vamos a irnos a Apocalipsis capítulo 1. Y aquí yo voy a leer dos versiones para que se pueda entender justamente. Ya entendimos claramente que la unción viene para gobierno y claramente es para conocer la Torá y conocer lo invisible, tener revelación de lo invisible y entendimiento de lo invisible. Apocalipsis capítulo 1, mire el verso 5 y el verso 6. Dice así: y de Yeshua HaMashiach, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo, escuche bien, reyes y Kohanim para Yahweh su Padre. A él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Tenemos en la versión Kadosh claramente que dice que nos hizo un reino de Kohanim, un reino de sacerdotes. Es la versión Kadosh. Ahora, la versión Kadosh a mí me calza un poco más. ¿Por qué? Porque resulta que esas mismas palabras que usted está viendo acá en Apocalipsis 1, 5 y 6, vamos a revisarlo en Éxodo capítulo 19, versículo 5 y versículo 6. Curiosamente, los mismos versos, pero en distintos capítulos y en diferente libro. Vimos recién Apocalipsis 1, 5 y 6, y ahora vamos a revisar Éxodo 19, verso 5 y verso 6. Y miren lo que dice acá. Ahora pues, si diereis oídos a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros, es decir, ustedes, el pueblo de Israel, serán mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y ustedes me serán un reino de Kohanim y gente Kadosh. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Esas son las palabras que el Padre le entrega a Moshe para que se lo diga justamente al pueblo de Israel. Y miren lo que está diciendo acá, verso 6. Y ustedes me serán un reino de Kohanim, un reino de servidores, y gente Kadosh, gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. ¿Y qué fue lo que revisamos recién justamente por parte de Juan?
que entendía justamente lo que debía de ser justamente Israel, miren el verso 6, y nos hizo justamente un reino de Kohanim, versión Kadosh, para Yahweh su Padre, a él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Se puede dar cuenta que sí, es un reino, un gobierno, ¿no es cierto?, de gente Kadosh, de gente santa, de servidores. ¿Y quiénes son los que sirven al Padre? Los que caminan en Torah, los que caminan justamente en su voluntad. ¿Quiénes son los que sirven a Satanás? Los que pecan. Es difícil de entender eso. La persona que sirve al infierno peca. La persona que sirve al reino de los cielos camina en santidad, no peca. Así de simple. Pero es que todos pecamos. Bueno, trate de no pecar, porque se puede. Por eso está el Ruach HaKodesh, para llevarnos justamente a un camino de pureza, de santidad y de justamente, tiene que haber un arrepentimiento genuino. Si el arrepentimiento de labios y no de corazón no funciona, vamos. Si usted realmente quiere entrar a la vida eterna, tiene que hacer teshuvá de corazón, no de labios. A ver, se lo voy a decir de esta forma. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿Acaso no estamos revisando recién de que es el corazón lo que le importa al Padre? Entonces, amado, la unción va a reposar en un corazón conforme al corazón del Padre. No más. Y ahora, ¿y para qué va a reposar justamente la unción? Para que justamente podamos unir los cielos y la tierra. Nosotros como servidores, como sacerdotes, como Kohanim, ¿no es cierto? Y como reyes. Las dos cosas. Yo le pregunto, ¿quiénes son los que estaban a cargo de los sacrificios y todas esas cosas? No eran los reyes, claramente, eran los levitas, ¿no es cierto? Los Kohanim, ¿ya? La tribu sacerdotal, la tribu de levitas, ¿no es cierto? La tribu de Leví era la que estaba a cargo de todos los sacrificios, etcétera, etcétera. Eran sacerdotes, eran Kohanim, para que se pueda entender. Pregunto, ¿Abraham no levantaba sacrificios también y ofrendas quemadas? Entonces, ¿se puede dar cuenta de que Abraham también era Kohanim? ¿O me equivoco? ¿O es otro Tanaja el que tengo yo? ¿Acaso él no levantaba ofrenda encendida? Lo mismo que había que hacer justamente en la tribu de Leví. ¿Y acaso a él no le tenían temor cuando tuvo justamente que ir a sacar a Lot desde el norte de Israel, cuando había sido justamente tomado prisionero, por la historia que usted ya conoce? Y luego cuando él baja de vuelta, se encuentra en el Valle de los Reyes con Melquisedec, ¿le suena eso? ¿Ya? Y le ofrece pan y vino y da la gloria al Padre, ¿no es cierto? Porque le dio la victoria justamente a Abraham, siervo del Dios Altísimo, siendo él Kohanim del Dios Altísimo. ¿Se da cuenta? Entonces, el diseño de ser un Kohanim, un Cohen, ¿ya? Un Cohen. Kohanim es el plural, ¿no es cierto? Sacerdotes, servidores. El ser un Cohen y un Melech es nuestro diseño. ¿Qué fue lo que dijo Rav Seul? Que seamos un sacrificio vivo. ¿Se acuerdan? Romanos 12:1. Sacrificio vivo, es decir, mi forma de entregarle a mi Padre mi servicio, también como aroma agradable delante de Él, es que yo esté matando y esté quemando justamente el pecado, la carne. Entonces, como soy un Cohen, yo tengo que ir mejorando y purificándome y santificándome todos los días, hasta el día del shofar, ¿no es cierto? ¿Para qué? Ahí yo voy a estar haciendo, ¿para qué? Para yo poder ser puro y santo delante de Él, Kadosh. Entonces, mi ofrenda es justamente ir matando y ir muriendo a la carne. Ahí está el sacrificio vivo. Eso que lo hace un Cohen, un sacerdote. ¿Ya? Y el gobierno, ¿quién lo ejerce? Un rey. Se puede dar cuenta de que sí o sí está la nomenclatura, ¿no es cierto?, de unir los cielos y la tierra, que lo hace justamente un Cohen, ¿no es cierto?, a través de los sacrificios, por el humo ascendente. Pero ¿quién gobierna? El rey. Y eso está en nosotros. Es una doble unción. La unción de rey para gobernar a través de la Torá, y la Torá reformada, y hacer sacrificio vivo, morir a la carne, todos, amado, todos los días, en saber no discutir,
saber no decir malas palabras, tener nuestra mente enfocada en lo puro. Si hay algo que efectivamente a usted lo puede hacer tropezar, lleve todo pensamiento cautivo en obediencia al rey. Rab Shaul lo dijo, llevo todo pensamiento. Usted me va a decir que el dardo del enemigo no llega a su mente. Bueno, si llega algún dardo del enemigo a su mente, lleve cautivos sus pensamientos en obediencia al rey y pídele perdón al Padre por haber permitido que ese pensamiento se alojara en su mente. Un par de segundos más de lo que implica el golpe de la lanza, el golpe de la flecha. Sigo avanzando. Usted puede dar cuenta, entonces vimos acá claramente de que aquí, en Apocalipsis, se cumple lo que ya el Padre había declarado para Israel en Éxodo 19. Ahora, usted, que estamos entendiendo que la unción es para gobierno, usted sabe que cuál es la responsabilidad que tenía aquel que fuese nombrado rey para Israel. ¿Cuál era ¿Se acuerda? Eso ya lo vimos hace un tiempo atrás. Pero se acuerda que hay una nomenclatura, hay un diseño, hay unas características o legislaciones que están establecidas justamente para quienes van a ser reyes de Israel. Una de las cosas importantes es no tener muchas mujeres y segundo, no amasar tanto oro y plata para que no se desvíe el corazón. Algo que lamentablemente, bueno, el caso de las mujeres, ya lo vimos con Salomón, no aplicó esa ley, él no cumplió con esa ley. Él tuvo 700 esposas y 300 concubinas. Sin embargo, dice claramente la Torá en Deuteronomio, que es lo que voy a llevarlos para allá, quiero que por favor vayan a Deuteronomio capítulo 17, ahí dice claramente que el rey, que vaya a ser rey de Israel, no puede tener muchas mujeres para que no se le desvíe su corazón y tampoco puede amasar mucho oro ni mucha plata. En este caso particular, lo que pasó con Salomón es que ya David había dejado todo listo para poder edificar la casa del Padre, que ese es otro tema. Ahora, por consecuencia de eso y muchas otras cosas más que Salomón hizo correctamente en el principio, partió en el Ruach, pero terminó en la carne, algo muy similar a lo que justamente Rab Shaul hace comentario en el libro de Corintios, en la carta de Corintios. Vemos ahí justamente eso. Un respaldo financiero, ¿para qué? Para poder elegir, levantar el templo, la casa del Padre, algo que hasta hoy no tiene forma de compararse a niveles financieros en el nivel de gasto que implicó el tema. El oro que se ocupó, las toneladas de oro que se ocupó y las toneladas de plata que se ocupó, no existe nada en el planeta que se compare al costo que implicó levantar ese templo. Hasta hoy día, aunque usted pueda ver el edificio más alto, con mayor tecnología, no alcanza no tiene por dónde alcanzar la gloria que tenía lo que se levantó justamente en tiempo de Salomón. Pero bueno, vamos volviendo al tema de los reyes, porque somos reyes, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Estamos siendo ungidos para gobernar, eso ya lo tenemos claro. Deuteronomio 17, verso 18 en adelante dice así: y cuando se siente sobre el trono, ¿no es cierto?, de su reino, está hablando del rey, claramente, que va a elegir para Israel, entonces escribirá para sí un libro, una copia de esta Torá, del original que está al cuidado de los Kohanim, de los levitas, y lo tendrá consigo, y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Yahweh su Elohim, para guardar todas las palabras de esta Torá y estos estatutos para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino él y sus hijos en medio de Israel. Es decir, una persona que ha sido nombrada rey de Israel, sí o sí tenía que él escribir de puño y letra justamente una copia de la Torá. Ahora, nosotros tendríamos que conocer Torá absolutamente, ¿no es cierto? Porque hemos sido ungidos justamente para gobernar. Y primeramente nosotros mismos, dominio propio, madurez, ¿no es cierto? Pero miren lo que viene para adelante, miren lo que se viene para adelante, miren lo que se viene ya para el fin de esta segunda semana de la creación, ¿no es cierto? Y que estamos próximos a entrar al Shabbat Hagadol, al gran Shabbat, a lo que se conoce también como el milenio. Miren lo que pasa en Apocalipsis 20 y después vamos a leer Apocalipsis 22. Y vamos a leer Apocalipsis 20, verso 6, y dice así: bendito y Kadosh el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán Kohanim
de Yahweh y de Mashiach y reinarán con él 1000 años. Es decir, todos aquellos que hayan cumplido con Torah, que hayan vivido en una vida kadosh, en pureza, en gobierno de sí mismo y gobernando y haciendo justicia, ellos van a gobernar. Tenemos que gobernar con Mashiach durante el milenio, durante el Shabbat, el gran Shabbat que se nos viene por delante. Y mire lo que pasa en Apocalipsis, para ir terminando y finalizando. Apocalipsis 22, verso 5 dice así: no habrá allí más noche y no tienes necesidad de luz de lámpara ni de luz de sol, porque Yahweh Elohim los iluminará y reinarán y gobernarán por los siglos de los siglos. Amén. Entonces usted se puede dar cuenta de lo que a nosotros nos va a dar justamente el privilegio de poder cogobernar con Mashiach, es que hoy usted, yo y todos aquellos que hemos sido llamados justamente a hacer Teshuvah y ser parte justamente del reino de los cielos, es caminar justamente en su Torah. Y en la Torah, en la cuarta Torah, en la Torah reformada por Mashiach. Así que, amados, usted ya sabe qué significa ser ungido y para qué es la unción. Es justamente para poder comprender las Escrituras, para entender lo invisible y para poder ver lo invisible y caminar justamente en la pureza y la kedushá que el Padre anhela de nosotros, para volver a ser a imagen y semejanza de Él. Un abrazo desde los montes del Valle de Curacaví en Chile, su servidor Osvaldo Calderón. Shalom.